Esquilo, Sófocles y Eurípides. En sus obras, las acciones de los héroes trágicos, signadas casi siempre a las leyes no escritas de loicos o de la familia, corresponden a la pugna con el poder del Estado. Esto se constituye en una suerte común que renace a lo largo de la historia. Por sus luchas, estos mitos han reaparecido en distintos contextos ligados a la idea de la libertad y la defensa de justicia, siendo reelaborados por diversos autores y en diferentes épocas del arte en general. Muchos de estos textos o mitos griegos han sido reinterpretados por escritores hispanoamericanos debido a que puede servir como mímesis de los problemas sociales del individuo contemporáneo en relación con su contexto histórico y político. En el caso de Hispanoamérica y en especial de la República Dominicana, ha habido dentro del teatro una serie de continuas de reescrituras que tienden a manifestar la pugna del individuo con los sistemas dictatoriales. En el presente libro analizamos algunas obras de dramaturgos dominicanos como Pedro Enrique Ureña, Franklin Mieses Burgos, Franklin Domínguez, Márcio Veloz Maggiolo, Héctor Inchaustegui Cabral e Iván García. Además, observamos la forma en que los dramaturgos hispanoamericanos en general también reescriben los mitos y las tragedias griegas con el mismo fin de presentar la situación del individuo bajo los diversos sistemas dictatoriales que se han desarrollado en Hispanoamérica. En cada caso se ha hecho necesario establecer las conexiones de cada una de estas obras con el mito clásico tratado en las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides. De esta forma presentamos la problematización de las obras trágicas hispanoamericanas y dominicanas en particular desde una concepción de la tragedia como género teatral, por una parte, pero también desde una perspectiva moral y política del sujeto social e histórico. Fueron varios los motivos que nos llevaron a emprender el trabajo de tesis que aquí se desarrolla. En primer lugar, se han realizado pocos estudios sobre el tema, particularmente del teatro dominicano, que se ha escrito durante el siglo XX. Aquí nos hemos ocupado, como hemos señalado antes, de la obra de Pedro Enrique Ureña, El nacimiento de Dioniso, de Franklin Mieses Burgos, Medea, de Héctor Inchaustegui Cabral, Miedo en un puñado de polvo, de Márcio Veloz Maggiolo, Creonte, de Franklin Domínguez, Antígono Mol, y de Iván García, Andrómaca. Muchos de los mitos pasarán al corpus de la tragedia griega en las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Para esto hemos trazado la evolución de la tragedia y lo hicimos en el primer capítulo, partiendo de la teoría sobre la tragedia desde Platón y Aristóteles hasta los planteamientos clásicos de la muerte de la tragedia, según George Steiner, en el siglo XX. Además, expandimos las ideas de Alvin Lesky acerca del término lo trágico, vertidas en su libro La tragedia griega, y de su contribución a la esencia del género que define Aristóteles en la poética. Hemos considerado al momento de analizar las obras seleccionadas, entenderlas no como tragedia, sino como obras trágicas, siguiendo los planteamientos de Lesky, pues entendemos que las obras hispanoamericanas y dominicanas se acercan más a estos planteamientos. El marco teórico que utilizamos para analizar estas obras se concentra en tres partes fundamentales. Nos hemos centrado en el estudio de las formas dramáticas cuando ha sido necesario, ya que el objeto de nuestra investigación ha sido observar la forma en que los dramaturgos hispanoamericanos y dominicanos reescriben las tragedias antiguas con el fin de denunciar la situación política de Hispanoamérica y de la República Dominicana en determinados momentos históricos. Para referirnos al análisis textual, hemos seguido los planteamientos de María del Carmen Boves Naves, expuestos en Semiología de la obra dramática. Los análisis que se realizaron en este trabajo son, pues, referentes a los textos dramáticos que resultan evidentes y propensos al análisis hermenéutico antes que la puesta en escena, el espectáculo, como lo definen los semiólogos del teatro. Para el análisis sociológico nos hemos servido de los planteamientos de Jean Duvigneau, expuesto en su obra Sociología del Teatro, ensayo de las sombras colectivas. Estos planteamientos nos permitieron apreciar de forma clara y precisa no solo la exposición de los acontecimientos históricos que se reflejan en las obras de estos dramaturgos, sino que, a su vez, nos permiten entender el cuestionamiento de la mimesis aristotélica, lo que Duvigneau reconoce como revolución permanente, que no es más que la forma en que la obra es expresión de una pugna continua de las colectividades y de los individuos afiliados a ella. Para Duvigneau, el teatro es una forma de prometeísmo, de exaltación del héroe herético Prometeo que se enfrenta al status quo.
Por otro lado, nos servimos de algunos de los conceptos de Gerald Genette expuestos en su libro Palimpsesto, la literatura de segundo grado. Es el autor se propone una serie de términos que nos pueden ayudar para el análisis de las obras dramáticas que reescriben las tragedias antiguas. Genette abarca en sus obras un universo de relaciones hipertextuales, entre las cuales se incluyen los hipertextos, hipotextos y paratextos, a los cuales nos referimos en el desarrollo de este trabajo. La relación de un hipertexto con su hipotexto puede ser de orden descriptivo o intelectual, cuando eso en un texto se habla de otro. Consiste en evocar un texto sin necesidad de hablar explícitamente de él ni de citarlo. Genette propone lo que llama transtextualidad, entendido como una serie de posibles relaciones de los textos entre sí, y definida como todo lo que coloca al texto en relación manifiesta o secreta con otros textos o consigo mismo. En este caso, los hipertextos son como las reescrituras hispanoamericanas y dominicanas analizadas en este trabajo, en relación con las tragedias antiguas de Esquilo, Sófocles y Eurípides, que constituyen los hipotextos. En el tercer capítulo nos acercamos a las obras hispanoamericanas que trabajan el mito griego durante el siglo XX. En ellas solo hemos mencionado el contenido de las mismas en relación con los problemas de los autores que plantean respecto a la dictadura de sus países. Por otro lado, nos referimos a lo que ha dicho la crítica sobre estas reescrituras, hipertextos, en cuanto a su relación con los hipotextos. De igual forma, analizamos los estudios críticos sobre los aspectos políticos relacionados con las dictaduras hispanoamericanas que ellos mencionan sobre las obras. La importancia de la intertextualidad en las obras hispanoamericanas que responden a lo que Genette llama diálogo con el hipotexto. Aporta el esclarecimiento del sujeto prometeico dueño frente a los problemas políticos y sociales del siglo XX. Voy a hacer unas partes para beber un poquito de agua, porque se me resecó la garganta. Perdone. Puede, usted puede. Me dan permiso. Gracias. En el último capítulo nos acercamos a la reescritura de la tragedia antigua en el teatro dominicano del siglo XX. Las obras relacionadas giran en torno a dos dictaduras en la República Dominicana, por lo cual dentro del teatro dominicano hay obras comprometidas políticamente. No obstante, hay otras que se ocupan de recrear el mito griego y tratan el tema social de la familia de clase burguesa, como es la obra de Franklin Domínguez, que responden a la vertiente del arte por el arte, como es el caso del Nacimiento de Dioniso de Enrique Ureña. Las escrituras clásicas griegas de Esquilo, Sófocles y Eurípides muestran una pugna entre la familia, oikos, y el Estado. De igual forma, las obras trágicas hispanoamericanas y dominicanas que hemos analizado en este trabajo se sirven de la colisión que encarna el sujeto o héroe prometeico frente al sistema político, económico y social derivado de las dictaduras en Hispanoamérica. Hemos observado cómo se distingue el género tragedia de las obras que representan lo trágico. En este caso nos hemos servido de la definición de Aristóteles que expone en la poética y las nuevas interpretaciones que ofrecen los estudiosos Alvin Lesky y George Steiner en el siglo XX. Para Lesky, la teoría de la tragedia de Aristóteles define el género, pero no la esencia de lo trágico, mientras que para Steiner es imposible la existencia del género tragedia en el siglo XX. Por eso se refiere a la muerte de la tragedia. No obstante, como hemos observado a lo largo de la historia, los mitos clásicos que la tragedia antigua reescribe han sido objeto de reescrituras o hipertextos, que a su vez adaptan la problemática clásica a los acontecimientos históricos modernos. Tal es el caso del teatro dominicano del siglo XX que hemos analizado en el último capítulo de este trabajo. En el mismo se distinguen dos vertientes de la tradición más importante, según la crítica de la dramaturgia de la República Dominicana. Por un lado, las obras El Nacimiento de Dioniso de Pedro Enrique Ureña y Medea de Franklin Mieses Burco evaden los problemas sociales y se dedican a adaptar el género de la tragedia antigua formalmente. Mientras por otro lado, las obras como Creonte de Macio Veloz Magiolo, Miedo en un puñado de polvo de Tony Chaute y Andrómaca de Iván García y Antígono Mol optan por afrontar el compromiso social, la protesta y la crítica de los sistemas opresores bajo la dictadura de Ulises Heró en el siglo XIX y de Rafael Leónidas Trujillo en el siglo XX.
Del mismo modo, en Hispanoamérica en general, buena parte de la dramaturgia del siglo XX, han reelaborado los mitos de las tragedias antiguas con el mismo fin de poner en escena la oposición de sujetos y héroes prometeicos. Definido en términos de la teoría de la sociología del teatro que propone Duvigneau, para este sociólogo el héroe prometeico implica la oposición al status quo. Nada más idóneo que el héroe trágico antiguo para estos fines, la situación del héroe prometeico. La situación del héroe encadenado es similar a la de los sujetos hispanoamericanos, que reclaman los derechos de libertad frente al sistema político de las dictaduras. En obras como Prometeo de Inchausti y Cabral, la propuesta de Duvigneau es mucho más evidente, pues retoma el tema de la tragedia de Eurípides titulado Prometeo encadenado. Para criticar las relaciones entre familia y el Estado, en este caso el padre de Prometeo, quien representa al Estado, y el hijo rebelde condenado permanentemente a una silla de ruedas. No obstante, como parte del proyecto dramático del hipertexto de Inchausti y Cabral, la actitud de Prometeo no es la espera eterna bajo el águila que devore su hígado. Antes bien, la decisión de este Prometeo dominicano se resuelve por el suicidio como una respuesta de su impotencia ante las coacciones de su padre, del sistema económico y político. Esta actitud suicida, que también podemos ver en Filótetes y Andrómaca, podría llevarnos a entender que el héroe prometeico que se suicida deja de ser trágico. Como lo plantea Alvin Lesky cuando señala que lo trágico tiene su esencia en el sufrimiento consciente del héroe. El suicidio elimina la conciencia de lo trágico y lo expone a la impotencia de los sujetos dominicanos frente al poder político. Un posible contraste entre las obras dramáticas hispanoamericanas del Cono Sur y las obras dominicanas es la tendencia a presentar una visión apocalíptica del sistema opresor de la dictadura. En Argentina, por ejemplo, Antígona Furiosa de Griselda Gambaro y la Antígona Vélez de Leopoldo Marechal se limitan a destacar la opresión del sistema de las dictaduras en relación con momentos críticos como la pérdida de los hijos muertos en la Plaza de Mayo o las pugnas entre civilización y barbarie en el gobierno de Rosas. En Puerto Rico, Hilarión de Manuel Menéndez Ballester y en Argentina El reñidero de Sergio de Seco tampoco revelan una posible eliminación de la dictadura. Del mismo modo, esto sucede en Cuba con Electra Garrigó de Virgilio Piñeda y El tiempo de la plaga de Abelardo Estorino, entre otras. Desde el punto de vista de la semiología de la obra dramática, hemos seguido los planteamientos de María del Carmen Boves Naves, sobre todo el aspecto de los espacios escénicos. Gran relevancia tiene el espacio narrado y la oposición entre lugares interiores y el exterior. Definido el espacio narrado como el lugar que no se representa en el escenario, sino que surge en la escena virtual a partir del diálogo y de las didascalias. En las obras hispanoamericanas persiste la tendencia de la tragedia antigua a presentar lo que sucede tras bastidores, en el espacio narrado. Sobre todo aquellos acontecimientos que escapan a la acción representada y que en la mayoría de los casos está vinculado con lo sangriento. Por otro lado, espacio narrado suele coincidir con los espacios interiores como las casas y los palacios y las ciudades. Tomemos como por ejemplo las obras de Creonte de Belón Magiolo, en la cual la ciudad de Tebas está colocada tras las murallas y se opone a la encrucijada que aparece en el espacio escénico, donde los personajes se debaten entre lo interior y lo exterior, entre la fidelidad a la familia y la fidelidad al Estado. En el caso de una obra como Filótetes de Inchausti y Cabral, la isla funciona como espacio cerrado e interior, opuesto a lo que se encuentra más allá de las fronteras marítimas. En ese sentido coincide con la restricción del sujeto prometeico en la silla de ruedas y entre las cuatro paredes de la casa. De ese modo, la isla, la casa y la silla de ruedas son metonimias del sistema opresor dominicano. La casa y los palacios como lugares de familia y el poder político se reitera en la mayoría de las obras en función de representar el espacio interior y restrictivo. En Golpes a mi puerta, del argentino César Reginfo, la casa es por lo contrario espacio de resguardo relacionado con la iglesia y se opondrá al espacio restrictivo de la cárcel final de la obra. Como hemos visto, las obras hispanoamericanas y dentro de ellas las dominicanas que hemos analizado revelan la existencia de una tradición dramática que recupera los mitos y las tramas de las tragedias antiguas con el fin de poner en escena los acontecimientos políticos y sociales más relevantes bajo la dictadura. Muchas gracias.